Buenos días, hermanos, hermanas. Acompáñenme a buscar en el libro de Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30. Solamente vamos a leer ese versículo. Dice la palabra, Hechos 16, 30, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Padre, en esta mañana te pedimos que hables por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, porque somos incapaces de convencer a la gente, aún con la mejor elocuencia. Somos incapaces, Señor, de obligar a la gente a la fe. No podemos, Padre. Eso está en tus manos y dependemos en tu Espíritu Santo que hace la obra. Señor, aún estando aquí hablando, dependemos al 200% de ti. Para que tú hables, para que tú me ayudes en todo lo que voy a decir, Señor. Que pueda ser fiel a tu palabra y que tu pueblo sea edificado. Gracias porque estas verdades, Señor, son preciosas, son hermosas y porque son firmes como la roca. En el nombre de Jesús, edifícanos, Señor, santifícanos, por favor, por medio de tu palabra. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Esta pregunta, si hemos leído el capítulo, sabemos que la hace un carcelero que estaba a punto de matarse, de suicidarse, de echarse sobre su espada, porque el apóstol Pablo había sido liberado de la cárcel. Pero es extraño, porque si tú lo has leído, sabes que aparentemente al carcelero no le habían predicado, pero él había escuchado lo que desde que estos hombres entraron a la ciudad venían predicando: el Evangelio de Jesucristo, a un Cristo crucificado. Y esta palabra, esta pregunta, debe ser lo que viene a la mente de una persona cuando está empezando a escuchar el Evangelio. Tal vez te lo han preguntado en alguna ocasión, tal vez tú la has escuchado, tal vez tú la has hecho y se la has formulado a alguien. En otra ocasión, en Hechos 2:37, a otros hombres a los que se les había predicado el Evangelio por el apóstol Pedro, dijeron lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Detrás de cada cristiano, tal vez en algún momento de su vida, debió de existir esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer ahora que me hablas de Cristo? En estas últimas semanas, personalmente, yo creo que la palabra ha exhortado a la iglesia a la evangelización, al evangelismo, al compartir en nuestra vida cotidiana la palabra, el evangelio, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros del trabajo. Y estoy seguro que todos hemos quedado a deber en esta tarea. No hemos hecho lo suficiente. De hecho, hemos hecho lo mínimo posible. Hemos hecho lo mínimo posible. No que no lo hayamos hecho, pero hemos puesto muchas excusas en el camino. Hay una pregunta, de hecho, que al creyente normalmente no le gusta que le hagan. Hay varias, pero una de ellas es: ¿a cuántos les has hablado de Cristo esta semana? ¿O este mes? ¿O este último año? O más de mitad de año. Si sumáramos realmente, los números serían muy pobres. Muy pobres. Empezando por mí. ¿Por qué? Porque hemos antepuesto excusas. Hemos dicho: no tengo tiempo. Hemos dicho:
no me preparé, no traje mi Biblia. Hemos dicho, tengo poco tiempo de convertido. Hemos dicho, no apunté en esa ocasión que hablaron del taller de evangelismo. Hemos dicho muchas cosas, hemos dicho que somos débiles, hemos dicho que nos falta comprensión y hemos aparentado que estas excusas pueden ser válidas, pero no lo son. No lo son, y por eso en esta mañana he decidido hablar de este tema, con dos enfoques. Uno práctico para que la iglesia pueda evangelizar de una manera un poco más concisa y precisa, y un enfoque evangelístico, porque es el evangelio que se va a hablar en esta mañana. Otros han dicho, no sé por dónde empezar. Bueno, hoy quiero romper con esos problemas. Quiero romper con esos problemas de que no me preparé, de que no sé por dónde empezar, de que tengo poco tiempo en la iglesia. Así que si tienen notas, úsenlas. Y porque queremos que lo hagan de una manera bíblica. Queremos que lo hagan de una manera bíblica, porque hoy en día, si lo pensamos de esta manera, ¿qué sentido tiene predicar si llevamos 2000 años de que existe el Evangelio y más? De que en cada esquina hay una iglesia, de que ahí afuera hay personas caminando por la calle con sombrero y sombrilla, tocando puerta con puerta. ¿Por qué aún así llamamos a evangelizar, a predicar el Evangelio? Porque no todos lo hacen de una manera bíblica. Porque están convirtiendo el Evangelio en una oración repetida. Están convirtiendo el Evangelio en humanismo, de que Cristo les ama y eso es todo, de que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, y de ahí no pasan. Pero eso no es el Evangelio. Eso que ellos predican tiene ciertas verdades a medias, pero que no son el Evangelio fiel de la palabra, de la Escritura. Así que para empezar, y eso es una verdad que creo que todos conocemos, el Evangelio o la palabra Evangelio significa buena nueva, buena noticia, un mensaje bueno. Y este mensaje es una noticia para la humanidad, pero para que esta noticia cobre sentido, nosotros tenemos que hablar, tenemos que explicar por qué es una buena noticia, y lo primero que debemos de hacer es describir a la persona a la que le estamos compartiendo quién es Dios y cuál es su carácter, cómo es Dios. ¿Por qué? Porque para la persona inconversa, incrédula, Dios es como un genio de la lámpara mágica, que cuando yo tengo una necesidad, un problema, una tribulación, Él va a estar ahí cuando yo ore. Yo puedo llegar a la iglesia un día y Él me va a responder o me va a sanar. Y sabemos que no funcionan las cosas de esta manera. Así que hablamos del carácter de Dios. Dios es el creador de todo el universo y por tanto es el creador de todos los seres humanos. Y el propósito de que Dios haya creado al hombre es para que el hombre le glorifique y para que Dios demuestre su gran poder y amor y sus atributos. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué poner esto cuando damos por sentado que todos creen esto? Porque dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que para empezar, una persona inconversa viene y va a decir, es que Dios no existe. Entonces tenemos que batallar primero con esta idea. Otro pasaje en el cual nos podemos apoyar es el Salmo 100. Dice el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Podemos ver en este pasaje a quién va dirigida la exhortación. Habitantes de toda la tierra. Todos han sido creados, todos los habitantes de la tierra han sido creados
y se les exhorta a esto: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. ¿A quiénes? Habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. ¿A quiénes? Habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios. ¿A quiénes se les ha hecho este llamado? Habitantes de toda la tierra. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios en la Escritura ha revelado su carácter, ha revelado sus atributos, ha revelado sus maravillas. Y aunque pudiéramos hablar de muchos atributos, solamente vamos a hablar de los más esenciales. En esta mañana voy a hablar acerca del amor de Dios, acerca de su santidad y acerca de su justicia, Primero, Dios es amor, y eso parece que todo el mundo lo sabe. Dice 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es amor. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. Claro que Dios es amor, pero vamos a aprender en relación a sus otros atributos que Dios no ama ciegamente. Que Dios no ama ciegamente. Su santidad. Dios es santo, y esto implica que está apartado de todo lo pecaminoso, de todo lo inmoral, de toda tiniebla y por lo tanto de todo pecador. No solamente está apartado del pecado, está apartado del pecador. Dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es completamente puro, íntegro, y nada puede habitar con él que no sea santo. Y Dios es justo. Que Dios es justo significa que todo lo que Él hace es correcto. Es correcto. No puede haber ninguna corrupción en Él, no puede haber ninguna equivocación en Él, no puede hacer nada malo. Todo lo que hace es correcto, como debe de ser. Salmos 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Podemos ver en este pasaje que Dios ama la justicia. Dios ama, sí, amén, pero no puede amar algo que ha dicho que detesta. No, Dios no puede amar algo que ha dicho que aborrece. Dios ama la justicia, porque su amor es santo, su amor es justo. Salmos 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si Dios aborrece el pecado y su santidad impide que el pecado y el pecador estén cerca de Él, ¿cómo podríamos pensar que Dios puede amar al pecador? Su justicia implica que tiene que apartarse de Él, que tiene que quitar los ojos de Él, porque sus ojos son demasiado limpios para ver el mal, dice la palabra, demasiado puros. Hemos de entender que sus atributos funcionan en una perfecta armonía. Uno no permite que el otro se rompa. Funcionan completamente al mismo tiempo. Así que hemos presentado el carácter de Dios, y es un poquito nada más. Es un poquito del carácter de Dios.
pudiéramos mencionar muchas más cosas, pero ahora me gustaría describir quién es el hombre y cuál es su carácter. Hermanos, estoy intentando no utilizar palabras como la caída, o como la perversión, o como la depravación total. ¿Por qué? Porque se supone que estamos hablándole a una persona que no ha escuchado. Así que no me estoy enfocando en mencionar dónde están las doctrinas, esas las conocemos. Amén. Así que hablemos del carácter del hombre, cómo es el hombre. Y en la Biblia lo primero que notamos es que el hombre está corrompido. Y por esto me refiero a que el hombre está inclinado a hacer lo malo. Está inclinado hacia el pecado y es incapaz de cumplir los mandamientos de Dios. Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salmos 14:1-3: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podemos ver un pasaje de Génesis, otro de Eclesiastés, otro en Salmos, y la palabra de Salmos se confirma en el libro de Romanos, con el apóstol Pablo, para dar a entender que desde los primeros hombres el corazón del ser humano apunta hacia hacer lo malo. Desde el momento del nacimiento, como dice el rey David, en maldad fui formado, en corrupción me concibió mi madre. Salmos 51, versículo 4. Así que, si este es el carácter del hombre, alguien puede decir, pero hermano, yo no soy como esos hombres. Yo no encajo en esa descripción porque no soy tan malo. Mira, no sé si sabes, pero yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he violado a nadie. Yo nunca he robado. Es posible que la persona tenga esta actitud de decir, no soy tan malo. Pero el problema no es que no seas tan malo, sino que no eres tan bueno como lo que Dios exige del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No es solamente que no seamos tan malos, sino que no hemos hecho lo que necesitamos haber hecho para ganarnos el favor de Dios. Así que no se trata de que tú te sientas tan malo o de que no sientas que encajas en esa descripción. Se trata de que desde que naciste solo has vivido para ti y no has buscado honrar a Dios, amarlo con todas tus fuerzas. No lo has hecho. No lo has hecho. Y cuando tenemos de un lado el carácter de Dios, del otro lado el carácter del hombre, y hacemos una comparación, lo único que podemos hacer es apartarlos, alejar los dos términos, porque están muy diferentes uno del otro, muy diferentes. Si Dios se basara en las obras del hombre, que de ese lado hemos puesto, y le preguntáramos, ¿qué merece esta persona? ¿Tu agrado, tu amor o tu desprecio y rechazo? La respuesta es obvia: desprecio, rechazo, aborrecimiento. Ni siquiera debería de mirar a ver. Y esto no se queda así. Dice el Salmo que leíamos, Dios es juez justo.
Dios ha dispuesto juzgar a todos los hombres. Juzgar a todos los hombres. Salmos 9, del 7 al 8. Salmos 9, del 7 al 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a imaginarnos que aquí nadie ha escuchado el Evangelio, pero has escuchado esta enseñanza. Como se han explicado las cosas, si Dios te juzgara hoy, ¿cuál sería el dictamen? ¿Cuál sería el dictamen? Si eres una pizca de honesto, vas a decir condenado, culpable. Nadie podría en este juicio de hoy, si hoy fuera, y no has escuchado nunca el Evangelio, nadie podría decir, yo soy inocente. Y Dios, que todo lo sabe y que todo es manifiesto en su presencia, Él condenaría a todos como culpables. Así que, ¿qué declararía el juez justo sobre cada uno de estos que nunca han escuchado el Evangelio? Culpables, condenación. Claro que si fuéramos juzgados, la declaración de todo hombre sería culpable. No lo digo yo, lo dice la palabra. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si entendemos este pasaje, si estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿qué es lo más íntimo de Dios? Una de las cosas más íntimas de Dios. Quiere decir que estamos destituidos de todo favor de Dios, de su protección, de su amor, de su misericordia. Estaríamos destituidos de todo lo bueno que Dios nos puede ofrecer. Deberíamos de estarlo. Sin embargo, Dios es misericordioso y todavía nos permite la vida. Claro que es misericordioso. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Destituidos de la gloria de Dios y maldecidos por Dios. No sé si me están escuchando. No mereces la bendición de Dios, mereces su maldición. Mereces su maldición, no su bendición. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hace cuánto que debiéramos estar muertos? ¿Hace cuánto? Con nuestras obras, por nuestras iniquidades. Así que Dios no puede amar aquello que ha dicho que detesta y que justamente debería de apartarse de él, debería de condenarlo, porque Dios no ama ciegamente. Y repito mucho esto porque va a salir la persona y te va a decir, ¿no que Dios es amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo Jesús, y ahorita vamos a llegar a eso, Dios muestra su amor, pero no ciegamente. Por eso el Evangelio de Jesucristo es una gran noticia. Por eso te tienen que escuchar, porque te van a decir, no creo en Dios, no te preocupes. No, tú pídele, escúchame, déjame hablar media hora, 1 hora. Al final me dices lo que tú quieras, pero escúchame, porque esto no lo has escuchado. Hermanos, esto no lo escuchamos en la calle, no lo escuchamos con los que tocan a nuestra puerta, no lo escuchamos. Al menos yo personalmente nunca lo escuché
de una persona. Nunca lo escuché que me lo vayan y me lo digan, ni en las iglesias me lo decían. Y sé que entienden lo que estoy diciendo. Por eso es una gran noticia, porque en el Evangelio encontramos la solución, encontramos la forma que Dios proporciona para que nosotros seamos salvados de esta justa condenación sobre nuestra cabeza. Y alguien podría decir, pero si Dios es misericordioso, si Dios es amoroso, ¿por qué no nos perdona y ya? ¿Por qué no se tapa los ojos, nos ama ciegamente y se olvida de nuestro pecado? Porque la Biblia también nos aclara este punto. No es tan fácil como que Dios diga, pásale, mijo, pásale al cielo, no te preocupes. La misma Escritura nos enseña que esto no puede ser así. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador y seguir siendo justo? ¿Cómo puede hacer eso Dios? No puede hacerlo, porque esto implicaría que su justicia sea rota. Eso indicaría que Dios es corrupto. Y lo dice la Escritura, Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Se borró una partecita. El que justifica al impío y el que condena al justo. Personalmente yo considero que este pasaje no es tan sencillo, hay que analizarlo. Así que quiero dar un ejemplo. Imaginémonos que hay un juzgado, como los juzgados de cualquier ciudad. En este juzgado hay un juez que atiende el lunes. Estamos en lunes y hay un juez cualquiera. Y le presentan a un hombre culpable y se han presentado en su contra evidencias firmes de que este hombre es culpable. Pero el juez que atendió el lunes dice, este hombre es inocente, libre de toda culpa, y lo declara inocente. Delante de Dios, este juez es una abominación. Es un injusto, no hizo lo correcto. Es decir, a un culpable lo declaró como justo, como inocente, porque quiso. Tenemos el día martes, al día siguiente, mismo juzgado, atiende otro juez y le ponen a una persona acusada, pero que esta persona es inocente, y todas las evidencias apuntan a que él es inocente, todas. Es más, en las fotos ni siquiera es él, es otra persona, hasta con otro tipo de cabello. Y el juez dice, este hombre es culpable. Delante de Dios, los dos jueces son abominación. Los dos jueces hicieron lo incorrecto y han pecado. Dios no puede comportarse como ninguno de estos dos jueces. Dios no puede hacer lo que estos dos jueces hicieron. No puede hacer lo que el juez hizo el lunes, ni lo que el juez del martes hizo. Dios no puede simplemente perdonar y cerrar los ojos. No puede. Tampoco Dios podría condenar a alguien que es completamente justo. Por eso nadie puede llegar delante de Dios y decir, soy inocente, ¿por qué me condenas? Eso no es posible. De ahí sale este gran dilema, ¿cómo Dios puede perdonar y seguir siendo justo? Mira que dice Números 14:18. Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Perdona,
¿Es misericordioso? Sí. Pero de ningún modo tiene por inocente al culpable. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios tiene que buscar a alguien que pague. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que sufrir la condenación. No puede ser solamente a ojos cerrados. Esto es lo que sucede en el Evangelio. Dios descarga su ira, descarga el pago que merecen los hombres pecadores sobre una persona, sobre su Hijo Santo, Jesucristo. En la cruz del Calvario, Cristo es aplastado por el puño de Dios, por la ira y furia de su Padre. Cristo, el que nació sin mancha, el que vivió en obediencia y perfección delante de Dios, y dice la Escritura que Cristo cumplió la voluntad del Padre y le dio la gloria en todo lo que hizo. Este hombre, este Dios hombre, sin corrupción, sin contaminación, obediente y completamente recto, muere en la cruz y sufre el pago de la condenación y de la furia que Dios tenía que haber descargado sobre los pecadores. ¿Sabes por qué esto es posible y por qué es un pago que Dios acepta y que es eficaz? Porque el valor de Cristo es mayor que de todos los que podrían ser perdonados. Porque el valor del hombre que subió a la cruz es infinito, infinito. Por eso puede perdonar a todos aquellos que se acercan con fe. Hoy ya vamos a llegar ahí. Claro que puede perdonar. Vamos a la respuesta que hemos dicho en Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, escucha esto, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Poniendo a Cristo como el culpable, recibiendo Él el pago, la condenación de los culpables, así puede Dios perdonar, justificar y permanecer siendo justo, justo y no corrupto. En la cruz pasó algo, tal cual como los sacerdotes ofrecían machos cabríos para el perdón de pecados. En la cruz fue ofrecido el Hijo de Dios para lavarnos de nuestras iniquidades. Así como se oraba por el sacerdote, oraban sobre un macho cabrío imponiéndole las manos, traspasándole todos los pecados del pueblo. De la misma manera en Cristo fueron traspasados los pecados de su pueblo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, el que no cometió pecado, fue tratado como el peor de los pecadores, como el peor de los pecadores, como el peor de los criminales. ¿Por quién? No solamente por los hombres, sino por su Padre. En la cruz, Jesucristo fue maldecido por su Padre. La maldición que tú mereces, si eres de los suyos, cayó sobre Él. Cayó sobre Él. Isaías 53:5
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál paz? ¿De que tú tengas un auto nuevo? ¿De que tengas casa, trabajo estable, mucho dinero? No esa paz, sino la paz de haber sido perdonado por Dios y ahora poder acercarte con confianza ante su trono, poder ser oído por Él y ya no tener ese rechazo que el primer punto nos llevaba, al rechazo santo de Dios, para que podamos tener paz en Él. Y esto suena hermoso, aún para una persona que nunca lo había escuchado y que es inconverso, va a decir, wow, qué bello lo que tú dices. Y deberían de contestar, ¿qué debo hacer para ser salvo? En este momento la persona debería decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque las cosas siguen sobre la mesa, las cosas siguen en el aire todavía. Dice la Escritura, creer, tener fe, solamente debes de creer. Crean, hermanos, crean, amigos. A quien tú le hables, tú lo tienes que exhortar a creer. Creer que lo que se acaba de decir es verdad. Creer que lo que se acaba de decir es la única forma en que tú puedas ser salvo y justificado. Solamente creer. Esta obra es gratuita. Es gratuita. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo siguiente. ¿Qué deben hacer? Creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer en su obra en la cruz, creer en su vida perfecta de obediencia y rectitud. Amén. Qué preciosas verdades. Qué preciosas verdades. Y todavía queda más. Dice su palabra, Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y quiero recalcar esta palabra, justificados. Justificados a través de la fe en Cristo y en su obra, significa que Dios ahora te va a ver como si tú hubieses cumplido cada aspecto y mandamiento de su ley. Como si tú hubieses cumplido todo perfectamente. No porque lo hayas cumplido, sino porque Cristo lo cumplió. Porque Cristo lo cumplió. Así como nuestros pecados fueron traspasados a Él, de Él a nosotros fue traspasada toda su obediencia. Lo que Él ganó se nos pasa a nosotros. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es muy importante, porque si una persona te dice, ok, yo creo en Jesucristo, ¿qué debo de hacer ahora? Primero es importante entender que lo que Dios exige ahora del creyente, la justicia que exige del creyente, las obras están en Cristo, son por fe. Es decir, que las obras no lo van a salvar nunca.
Decía alguien que era más difícil cruzar el Atlántico en un avioncito de papel que llegar al cielo por tus obras. Era más fácil, cruzar el Atlántico con un avioncito de papel que llegar al cielo por tus obras. Es decir, es imposible llegar al cielo con tus obras. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, y es muy importante recalcar que con esa fe tiene que venir algo muy vital, el arrepentimiento. Porque hoy se predica un evangelio de azúcar que no confronta el pecado y que no llama al arrepentimiento y a la fe, sino a la repetición de una frase, de una oración. Es imposible esto. Es muy importante que entendamos que el evangelio que no es genuino no salva. Vamos a meter un gran ministerio de música para que atraiga a los jóvenes. No son salvos por ese ministerio. Vamos a meter juegos. No van a ser salvos por los juegos. Lo único que salva es el evangelio puro. Dice el apóstol Pablo, lo único que quise es hablar a Cristo crucificado. Nada más. Nada más. No voy a hablar de mí. No voy a hablar de mi pastor, por muy sabio que sea. No voy a hablar de que hay clima en mi iglesia. Eso no importa. Qué bueno que hay todo eso. Pero tú habla de Cristo, del evangelio. No necesitas tus testimonios. No necesitas mencionar de qué cobertura eres. Esa es la diferencia. Porque unos llegan y dicen, es que mi iglesia es la iglesia verdadera. Es que mi pastor, si tú lo oyeras. No es Cristo el ejemplo que tú tienes que resaltar, relucir. Cristo y su obra es el tesoro que encontró el hombre en el campo. Arrepentimiento. El mismo Señor Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepentíos y creed en el evangelio. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿A que se arrepientan de qué? De esa vida que te hemos dicho que tú has vivido. Esa vida en la que tú nunca has buscado a Dios, tú nunca has amado a Dios, tú nunca le has honrado, nunca le has amado con todas sus fuerzas. Y una vez he escuchado que un hombre me diga, Alexis, amar a Dios es lo más fácil que existe en este mundo. Es lo más fácil porque Él es hermoso, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Y le dije, no, es lo más difícil que existe para el hombre. Porque todos los días tienes que morir a ti mismo para amar a Dios. Porque todos los días tienes que decirte, no puedes hacer eso porque ofende a Dios. Porque todos los días tienes que despertar y decir, ese que está detrás del espejo es el peor pecador que conozco. Es el peor pecador que conozco. Así que Cristo dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Un ejemplo de arrepentimiento, mira que dice el rey David en el Salmo 51, del 3 al 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No, pero todavía uno dice, no soy tan malo. No, hermano, eres malo y eres peor de lo que te imaginas. Todo designio de tu corazón apunta al mal. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Está diciendo el rey David en esta última línea, tú eres justo porque tú dices que yo soy el pecador aquí. Si tú me juzgaras y tú me condenas, tu juicio sigue siendo puro. Así que
arrepentimiento consiste en estar convencido, tal cual dijo el rey David, estoy convencido, reconozco mis iniquidades, reconozco mi pecado, nadie me lo tiene que mostrar, ya lo vi, ya lo vi. Y el Evangelio es extenso, de hecho, el Evangelio continúa, nunca se acaba, porque Cristo reina para siempre. Cristo reina para siempre y aún volverá. Y hay mucho que decir y mucho que estudiar, pero porque el tiempo apremia y también la concentración, hay que tratar de ser concisos, no correr, pero a mí me gustaría ir concluyendo con esto, con esta parte. Cristo murió en la cruz y murió verdaderamente. Fue sepultado en un sepulcro nuevo, con honra, como un rey. Resucitó por el poder del Espíritu Santo al tercer día. Volvió y estuvo con los apóstoles y con sus discípulos más de un mes. Fue visto por muchos hombres, por más de 500. Y ascendió a la diestra de su Padre en los cielos. Y Él volverá a juzgar a todos los vivos y muertos. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora, podemos hacer esta pregunta otra vez, después de predicar la respuesta al dilema. Si fueras juzgado hoy, ¿qué declararía el juez justo sobre ti? Si Cristo viene, o si muriéramos hoy y somos juzgados, ¿qué declararía el juez justo que es Jesucristo sobre ti? La única forma de pasar este juicio como inocente y de llegar seguros y confiados a Él es por medio de la fe. Y que esa fe se va a mostrar en la vida de los creyentes en busca de santidad, de obediencia, de una santidad progresiva. No mañana va a despertar la persona sabiendo todo o santificado en todo, pero sí debe de haber arrepentimiento y frutos del Espíritu Santo. Ahora voy concluyendo, hermanos, con algunos comentarios para nosotros como creyentes. No debemos olvidar en ningún momento que el Espíritu Santo convence. Nosotros, aunque peguemos de gritos, aunque pataleemos con nuestros padres, y porque todos queremos que nuestros padres se conviertan a la fe, o con nuestros hijos, no nosotros vamos a convencer, ni aunque seamos los mejores expositores. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Solamente Dios, el Espíritu Santo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No porque obligues a alguien, o no por algo que tú puedas hacer. No es necesario agregar nada que no sea Cristo. Que si te preguntan, bueno, ¿y tú a dónde asistes? Bueno, es diferente, lo invitas. Pero no utilices tu iglesia como si fuera una iglesia especial en la cual solo hay salvación. Eso no es así. No utilices nombres de predicadores, porque tú y la Biblia son suficientes. O sea, tú y Cristo en la Biblia son suficientes para hablar el Evangelio. No tienes que mencionar a Paul Washer, no tienes que mencionar a Sugel Michelem. No, sí hemos aprendido de ellos, pero ellos no son importantes cuando tú hablas del Evangelio. Solamente tratemos de exponer a Cristo crucificado lo más claro que podamos. Más claro que podamos. Debemos de orar por ellos. Hemos cometido el error de hablar y de no orar por la persona. Se nos olvida, o a veces pensamos que solo la palabra, sí, la palabra lo va a convertir si Dios quiere, pero tenemos que orar por ellos.
Orar por su salvación. Que si tiene una enfermedad, se puede orar, claro, pero no por encima de su salvación. Que si tiene problemas de dinero, no ores por eso, por encima de su salvación. Lo más importante es la salvación de su alma y posteriormente puedes, claro, orar de acuerdo a la voluntad de Dios por esos problemas. Seamos intencionales, insistentes, hasta donde las personas nos lo permitan. El día que seamos echados fuera de una casa, gocémonos, no nos sintamos mal. Dice Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ellos están rechazando la palabra de Cristo. Y si tú eres apasionado por la palabra de Cristo, no tendrás ningún problema de que te echen de una casa, ningún problema con que pierdas una amistad. Y aun si es la familia que te echa, vale más Cristo, vale más Cristo. Pero yo sí, aquí un comentario personal. En el mundo ahora no se defienden las verdades. No se defienden las verdades. ¿Por qué? Porque no están convencidos de ello. Porque no son verdades. No son verdades. La única verdad consistente y firme es la palabra de Dios. Nada que te puedan decir puede ser más fuerte que la palabra de Dios. Ahora, si a pesar de lo que se ha platicado esta mañana, tú todavía vas a tener temor este mes o esta semana para hablarle a alguien del Evangelio, es posible que tú no estés convencido. No empecé diciendo, si tú no le hablas del Evangelio a alguien este mes, no eres cristiano. No dije eso en ningún momento. Que no esa es la intención. Pero si tú no estás convencido para poder hablar, posiblemente tú no seas cristiano. Porque un cristiano habla de su Señor. Un cristiano se apasiona por su Señor. Veíamos el domingo pasado el apóstol Pablo encarcelado. Yo estaba leyendo la palabra en Hechos 16 y digo, este hombre estaba predicando detrás de la celda al carcelero. Al carcelero no le predicaron en la Escritura, o sea, no dice en qué momento le habló el apóstol Pablo. El carcelero ya había escuchado algo. Por eso solamente dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero tú nos conoces. Ya escuché lo que han venido diciendo desde que entraron a la ciudad. Esos cantos que estaban entonando en la noche, escuché las maravillas de su Dios. Por eso preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora sí termino con esto. El sábado pasado estábamos hablando de un tema que de hecho era solo Cristo el tema, pero el expositor dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo que el vivir es Cristo implicaría que cuando un cristiano despierta, debería preguntarse, ¿a quién le voy a hablar el Evangelio hoy? Y yo dije, realmente me golpeó esa palabra, me confrontó porque yo intento ser muy responsable y organizado con mis cosas y tengo una lista de cosas que tengo que hacer. Y no tengo escrito a quién le voy a hablar del Evangelio. No tengo ninguna cita agendada para hablar del Evangelio. Y aunque no siempre tiene que ser por citas, pero tú puedes hacer una reunión con alguien y es completamente válido y completamente más accesible porque te van a prestar atención, porque vas a estar en una mesa, porque va a haber silencio, etcétera. Y tú lo puedes hacer. Y me dije a mí mismo, despierto y sé de qué voy a trabajar, despierto y sé qué responsabilidad tengo que hacer en mi casa, despierto y tengo en cuenta tantas cosas y no tengo escrito a quién le voy a hablar el Evangelio. No hemos hecho lo que podemos hacer. No hemos hecho lo mínimo que podemos hacer. Yo sí desearía despertar y tener esa agenda, esa lista de pendientes llena, con escrito, hablarle el Evangelio a esta persona, reunión con tal persona, reunión con el vecino, reunión con tal. Vamos a ponernos de pie.